¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Y las cámaras de aire realmente no cuestan mucho dinero y son una de las mejores mejoras que le podemos hacer a nuestra bicicleta. No solamente porque vamos a reducir el peso, sino también por la resistencia a la rodadura. Una alta resistencia a la rodadura quiere decir que vamos a necesitar más potencia para ir a la misma velocidad. Y una baja resistencia a la rodadura quiere decir que vamos a necesitar menos potencia. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de cámara que hay y cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas. Metemos globo y arrancamos. Vamos a comenzar hablando de la cámara de butilo, una cámara clásica que se ha fabricado toda la vida y se identifica muy bien por su color negro. Esta cámara se fabrica en distintas medidas y para muchas bicicletas. En carretera se suele hacer una que es un poco más fina y eso hace que podamos reducir unos gramos. Esta cámara tiene un precio aproximado de unos 3 a unos 6 euros dependiendo la marca y la cantidad que compremos. La siguiente es la de látex. Es un caucho natural y se distingue fácilmente por su color rosa. También hay marcas que la fabrican en color verde o color crema, pero nunca la vamos a ver en color negro. Esta cámara ya es un poquito más cara, comienza de los 9,50 aproximadamente a los 3 euros. Luego tenemos estas cámaras que son relativamente nuevas en el mercado, las cámaras TPU. Están hechas de poliuretano termoplástico, unas cámaras que se están volviendo muy populares y se están utilizando muchos. Es una cámara súper ligera, por lo cual, como era de esperar, su precio es también bastante más alto. Estas cámaras comienzan aproximadamente sobre los 17 euros y van hasta los 28. Pasemos ahora a hablar de la resistencia a la rodadura. Si lo que estás buscando es ir lo más rápido posible, esa tiene que ser tu prioridad, la resistencia a la rodadura. Al final hay una interacción entre la cámara de aire y la cubierta que eso es medible y la resistencia a la rodadura es lo que determina al final la velocidad que vamos a ir o la fuerza que vamos a utilizar y cuánto la vamos a poder aprovechar. La gente de Aerocoach ha hecho un estudio para saber cuáles son las cámaras más rápidas del mercado y como podemos ver las cámaras más rápidas del mercado son las cámaras de látex. Estas cámaras de color rosa o como dijimos anteriormente hay de otros colores. Se dice que podemos ahorrar en el par de ruedas unos 7 watts a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Eso quizás para mucha gente no signifique nada, pero si eso lo trasladamos a una contrarreloj de unos 16 kilómetros serían aproximadamente unos 12 segundos. Si eso lo llevamos a distancias mucho más largas seguramente podremos ganar más cantidad de segundos. Por otro lado hay otra página que se llama Rolling Resistance que también ha hecho otros estudios y finalmente ratifica que la cámara de látex sigue siendo la más rápida. Luego en segundo lugar tenemos las cámaras TPU, no todas son iguales pero la gran mayoría. Esta cámara estaría digamos en el medio, sería un par de vatios más rápida que la cámara de butilo y sería un par de vatios más lenta que la cámara de látex. Pasemos ahora a hablar del peso de cada una de estas cámaras. Ya sabemos que hay muchísimos ciclistas obsesionados con el peso de la bicicleta y cada uno de los componentes. Si estamos buscando ligereza, aquí el TPU es el que se lleva el premio, ya que pesa tan solo 31 gramos. Realmente increíble. Tiene una válvula de 60 milímetros y pesa 31 gramos. 30 declarados, 31 en nuestra balanza. Ahora vamos a pasar a la de látex, que tiene un peso declarado de 85 gramos y el peso en nuestra báscula es de 73. Y por último tenemos las cámaras de butilo, cámara de toda la vida, que su peso declarado es de 116 gramos y el peso es de 115 gramos. Por lo cual, si tenemos una diferencia de esta a la cámara de látex de 42 gramos por cámara, estaríamos ahorrando 84 gramos. No es tanto, pero si ponemos estas cámaras en vez de esta cámara, estaremos ahorrando 84 gramos por cámara, por lo cual al final son
168 gramos. Quizás para algunas personas esto no sea nada y para otras sí. Alguno me preguntará, ¿pero cuánto podemos ahorrar o qué beneficio nos trae ahorrar eso, 168 gramos? Bueno, realmente no es... Hay un estudio que dice que, por ejemplo, en pendientes de más del 15% podríamos ahorrar un 0.8 vatios, o sea, tampoco es gran diferencia, pero sí que hay más diferencia en el tema de la resistencia a la rodadura. Al final se gana o tiene más beneficio la menor resistencia a la rodadura que no llevar un menor peso. En estas cámaras vimos que aproximadamente hay 2 watts de diferencia. ¿Y qué pasa cuando llega la hora de frenar? Bueno, la cámara no es que realmente afecte demasiado, pero sí que lo va a afectar el tipo de freno que tengamos. Por ejemplo, cuando tenemos frenos de herradura, hay cámaras TPU que no están recomendadas para utilizar con frenos convencionales, como por ejemplo estas de Victoria, que son super light, por eso pesan 30 gramos, están solamente recomendadas para los frenos de disco, ya que al llevar el freno en el disco, la llanta no sufre ninguna variación de temperatura y la cámara se mantiene bien. Entonces, si tenemos frenos de disco, podemos utilizar cualquiera de estas 3 cámaras, y si tenemos freno de herradura, estas 2 seguramente sí, y esta tendremos que buscar una que se adapte a los frenos de herradura. Así que lo mejor es fijarte cuáles son las recomendaciones del fabricante. Vayamos a ver ahora el lado práctico de estas cámaras. Por ejemplo, a la hora de montarlas, las 3 son más o menos iguales y no presentan realmente ninguna dificultad. Eso sí, la cámara de látex es una cámara bastante más fina y delicada. Es bastante delicada esta cámara, así que a la hora de montarla tenemos que prestar atención. Ya sea porque cuando la montamos muchas veces nos puede quedar la cámara un poco por debajo de la cubierta y cuando damos presión, ¡boom!, vuela por los aires, así que hay que revisar muy bien eso. Y luego, si usamos desmontables, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cámaras. Lo ideal sería no utilizar desmontable. La cámara de TPU es delicada, pero realmente no es tan delicada como la cámara de látex. Esto no se rompe jamás. Luego, otro apartado, por ejemplo, si queremos inflar nuestra bicicleta y no volverla a inflar por varios días, esta es la cámara que necesitan, la cámara de butilo. Esta cámara retiene muy bien la presión y aguanta muchos días, va bajando muy poco a poco. En segundo lugar, encontraríamos la cámara de TPU. Estas dicen que más o menos baja 1 bar en 4 días, o sea que nos va a durar un poco más. Y por último, el último lugar, tendríamos la cámara de látex, la cámara más rápida, pero esta cámara, si queremos utilizar, digamos, la presión correcta, la presión ideal, tendríamos que inflarla cada día. Así que es algo también a considerar a la hora de realizar diferentes eventos. Por ejemplo, aquella gente que hace ultradistancias, quizás lo mejor no sea inflar la cámara todos los días, ¿no? Ya tienen demasiado con dormir en la calle, el cansancio que llevan, todas las cosas que llevan encima como para estar inflando cada día la cámara, quizás la TPU o una cámara de butilo. Luego, a la hora de llevar como repuesto, sinceramente una cámara de estas creo que no vale la pena porque es delicada. Si tenemos varias cosas, multiherramientas, de todo en la bolsa, es un poco más, bueno, delicada. Yo optaría por una TPU, que al final es una cámara que ocupa muchísimo menos lugar, nos permite poder llevar más herramientas o llevar 2 cámaras y todavía nos sigue sobrando espacio en la bolsa de repuesto. Y si no, una de butilo clásica de toda la vida. Llegó la hora de hablar de los pinchazos. Entonces quizás nos preguntemos, ¿con qué cámara se pincha más? Bueno, realmente yo no conozco ningún estudio que nos diga exactamente cuál es con la cámara que más se pincha. Si, por lógica, seguramente esta cámara sea más resistente porque es más gruesa, tiene más cantidad de caucho y probablemente sea la que menos se pinche. Pero no puedo asegurarlo porque no he tenido experiencia con todas. He utilizado todas las cámaras y con ninguna he tenido relativamente problemas. Así que por ese lado no lo sabemos bien. Luego, a la hora de reparar las cámaras, butilo, la más fácil de reparar. Esto pega siempre y va sin problema. Cámaras de látex también se puede reparar con
los parches normales, los mismos parches que se usan para esto, o hay gente que prefiere cortar una cámara de látex vieja que ya no sirva más y hacer sus propios parches para que sea del mismo material. Luego TPU llevan unos parches especiales que ya vienen para este tipo de cámaras y el sistema de pegado, etcétera, etcétera, es más o menos parecido, salvo que la cámara se nos explote y ahí sí que no podemos reparar ninguna de las tres. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy con las diferentes cámaras, sus calidades, cualidades, pro y contra. Ahora les toca a ustedes decidir qué cámara es la que prefieren, cuál es la que se adapta mejor al ciclismo que realizan y, como siempre, nos gustaría saber cuál es la cámara que ustedes utilizan. Lo pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios. Recuerden darle al pulgar hacia arriba, suscribirse y comentar. Nos vemos la próxima. Chao, chao.